Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Tenemos el día de hoy en Mesa de Análisis una entrevista muy especial. Se encuentra con nosotros esta noche el señor Nogui Acosta, quien es el diputado electo del Partido Pueblo Soberano y además jefe de fracción de este partido para el próximo periodo legislativo. Don Nogui, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto conversar con los costarricenses a través de un medio como la Extra. Muchas gracias. Don Nogui, queremos conversar con usted porque sabemos que 31 diputados en una fracción es una gran oportunidad, pero también representa muchos retos para este próximo periodo, donde además hay una gran expectativa de que se puedan generar todas las promesas de campaña, o la mayoría, por lo menos. ¿Cómo se preparan ustedes para eso? A ver, hemos venido haciendo todo un trabajo. Tenemos el perfil de cada uno de los diputados. Vamos a ir asignando a las diferentes comisiones de acuerdo a este perfil y a los intereses de ellos. Estamos preparando todo un programa de capacitación desde qué es una moción, cómo se redacta, etcétera, hasta un poco de la realidad económica y política del país. Yo creo que eso nos va a dar una buena oportunidad de que ellos estén listos cuando asumamos este 1 de mayo y poder responder a esas expectativas de las personas. Usted tiene toda la razón. Yo creo que el pueblo habló fuerte y claro de que quería una asamblea legislativa donde hubiese un liderazgo importante del partido de gobierno. También nos dio una señal de que las reformas estructurales tenemos que conversarlas y yo creo que eso lo vamos a hacer a lo largo de estos 4 años. Creo que tenemos una fracción lo suficientemente robusta con las capacidades para poder negociar y responderle a los costarricenses. Al final del día, después de 4 años en que la Asamblea Legislativa fue un mal ejemplo de lo que es el diálogo, tenemos que reivindicarnos y mostrarle a los costarricenses que somos capaces de hacerlo mejor. Don Nogui, ¿cómo visualizan ustedes ese arranque, ese primer periodo de la Asamblea Legislativa, cuando ustedes tomen ya funciones? ¿Tienen definidos esos proyectos en los cuales quieren arrancar, iniciar? Hay algunos proyectos que están avanzados, incluso los que la señora presidenta electa ha mencionado y ha negociado en la Asamblea Legislativa. Hablamos, por ejemplo, de jornadas 4x3. ¿Estarían iniciando ustedes con esos proyectos? A ver, yo creo que somos un poco pragmáticos, tenemos claridad de lo que la presidenta electa fue a plantear ahí. Estamos claros de que la Ruta 1 es fundamental, de que el tren es fundamental, de que alianzas público-privadas son fundamentales, del tema de expropiaciones. Ella señaló 7 proyectos aproximadamente y esa sería nuestra primera agenda. Lo que creo que es importante es plantear que nos vamos a sentar con las diferentes fracciones a analizar cuáles proyectos estamos de acuerdo. Me parece que eso es relevante porque hay muchos proyectos maduros que no se han podido votar en esta Asamblea Legislativa por, digamos, algunas preocupaciones en relación con el éxito de un gobierno como el de Rodrigo Chávez. Yo realmente creo que el éxito de un gobierno, independientemente de quién sea, es el éxito de Costa Rica. Ahí yo esperaría que como entramos en un periodo de sesiones extraordinarias, en un lapso de tiempo de aquí a principios de abril tengamos claridad sobre las agendas nuestras, la agenda del Partido de Liberación Nacional, la agenda del Frente Amplio y también de las diputadas unipersonales, las fracciones unipersonales de Acción Ciudadana y de la Unidad Social Cristiana. Don Nogui, vamos a ver, estaba mencionando usted alguno de los proyectos que me parece importante que podamos incluso puntualizar y explicar por qué hay algunos que tal vez la ciudadanía no tenemos claro. Alianzas público-privadas es un proyecto que usted ha mencionado en varias ocasiones. ¿Por qué es importante este proyecto? ¿Qué implica? A ver, yo creo que hay varios temas. Número 1, nosotros tenemos una ley de concesiones que realmente ha pasado muchos años y no ha cumplido el rol que tenía.
doña Laura ha señalado que ella va a eliminar el Consejo Nacional de Concesiones, que está dentro Aquí del nos lo MOP. comentó, de hecho. Y nosotros estamos visualizando una agencia que podría tener la posibilidad de catalizar las propuestas. ¿Por qué es importante alianzas público-privadas? Por una razón. El Estado costarricense tiene poco margen de endeudamiento. Vea que dos proyectos importantes como la Ruta 1 y el tren son casi 1.600 millones de dólares. Y no podemos endeudarnos en montos tan importantes, pero la infraestructura es importante. Y ahí alianzas público-privadas nos puede servir para temas de carreteras, pero también nos puede servir para obra municipal, nos puede servir para la Caja Costarricense de Seguro Social, para el ICE, para Recope, para otras entidades que pueden, con aportes del sector privado, construir infraestructura fundamental para el país. Y se estaría cambiando el modelo, digamos, de concesión a este otro sistema. Es similar. En estos mecanismos hay participación del Estado y del sector privado, y ahí hay una distribución de riesgos. Aquellos que los puede resolver el sector público se deja esos riesgos, y los que puede resolver el sector privado se deja esos riesgos. Yo creo que ahí lo más importante es atraer inversionistas internacionales que tengan conocimiento y que puedan transferir ese conocimiento a las autoridades, pero también que construyan la obra. No hay nada más importante para un país que mejorar la logística, por ejemplo, de exportaciones. Y ahí hablamos de qué estamos pensando. Bueno, el aeropuerto de la zona sur. Necesitamos un aeropuerto que pueda abrir la puerta para la inversión en la zona sur del país. El mismo aeropuerto de Limón, o plantearse, como bien lo dijo doña Laura, cuál es el escenario en el cual se venza la concesión del edificio en el aeropuerto de Liberia y entremos a una discusión de un aeropuerto mucho más grande, y que hoy se ha convertido en una puerta importante para la atracción de turismo hacia la zona de Guanacaste. Eso para poner un ejemplo. Pero también en alianza público-privada se pueden construir hospitales, se pueden construir EVAIS, se pueden construir proyectos de generación eléctrica, y eso yo creo que es importante para el país. Don Nogui, usted lo mencionaba ahora, hay proyectos en los que se requieren esos 38 votos también en la Asamblea Legislativa. ¿Con cuáles partidos ya han tenido ustedes conversación, ya se han reunido? Liberación Nacional, Frente Amplio, para poder tener, ¿con quiénes visualizan ustedes que tendrían esa afinidad tal vez para negociar acuerdos? Ya algunos han dicho que no tienen interés en el directorio, por ejemplo. Mire, yo creo que hay varios temas. Normalmente en estas primeras etapas es difícil que la oposición participe en el directorio, y eso es normal. De todas maneras, tenemos una fracción tan amplia que podemos nombrar a todos los puestos del directorio. Sin embargo, no nos cerramos a la posibilidad de conversar en relación con esto. Cuando decías ¿con quién vamos a negociar? Vamos a negociar con todos. Creo que hay un tema fundamental aquí, y es que vamos a conversar con todos, explicar cuáles son los proyectos que tenemos nosotros y encontrar puntos de acuerdo. A partir de ahí, si tenemos que sentarnos con Liberación y explicarles, o si tenemos que sentarnos con el Frente Amplio, lo vamos a hacer, o con las fracciones unipersonales también. ¿Por qué? Porque al final del día, lo importante no solamente es tener los votos, sino aprobarlo pronto. Y eso tiene muchísima trascendencia. Hoy vemos que una fracción de 5 diputados bloqueó un proyecto como 4x3 y lo convirtió en algo en lo cual vamos a tener que esforzarnos muchísimo para recuperarlo. Yo creo que esos proyectos pasan por dos cosas. La primera es por buscar esos puntos de encuentro, construir proyectos políticamente viables, y segundo, lograr acuerdos. A ver, hay un dicho que dice que mucho ayuda al que no estorba, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí podemos nosotros encontrar espacios en donde vamos a discutir con esas fracciones y decirles, bueno, ahí ustedes no están de acuerdo, pero el país requiere estas cosas, y llegar a la votación. Yo creo que el reto más grande que tiene esta asamblea, y no es exclusivo del gobierno, es mostrarles a los costarricenses que podemos resolver. Don Nogui, además de las primeras etapas de una asamblea legislativa, es la conformación de las comisiones.
¿Está usted interesado en liderar, en presidir la Comisión de Hacendarios, que por supuesto sería comprensible por su experiencia, por su trayectoria? A ver, voy a decirle que lo primero que vamos a hacer es analizar los perfiles de cada uno de los diputados de la fracción de gobierno para poder ubicarlos en donde mejor se adecúen a los intereses del gobierno y en este caso de la fracción legislativa. Y el segundo tema, conversar con las otras fracciones porque también ellos van a tener representación. Y ahí a nosotros nos interesa respetar la proporcionalidad. Para eso nos eligieron, hay que tener un peso y un contrapeso y vamos a sentarnos con ellos a discutir cuáles son las propuestas que tienen. Recuerde que la conformación la determina la presidencia. Don Nogui, vamos a ver, usted como jefe de fracción, doña Pilar en este periodo ha asumido un rol de comunicación importante, además desde la Asamblea Legislativa, desde el punto de vista oficialista, siempre tiene una comunicación directa con la ciudadanía, quien ejerce diferentes mensajes. ¿Va a asumir usted un rol similar en ese tema de comunicación como lo ha mantenido doña Pilar? Mire, yo creo que doña Pilar es excepcional, única, pero creo que la forma en la cual ella logró comunicarse con la gente la tenemos que mantener. Voy a decirle que me parece importante, la Asamblea Legislativa durante mucho tiempo era poco transparente, no mostraba las decisiones que se tomaban. El mejor ejemplo es lo que ha pasado hace unos días que ustedes los periodistas identificaron, en donde se iban a hacer unos nombramientos con poca transparencia, para decirlo menos, ¿verdad? Y me parece que esa comunicación es fundamental. Hemos conversado con doña Laura para incluso integrar esta rendición de cuentas en el mensaje presidencial, que doña Laura va a continuar con la idea de hacer conferencia de prensa los miércoles y yo creo que ahí hay un espacio importante. Sí decirte algo, a doña Pilar le correspondió una coyuntura muy difícil. Tenía prácticamente una mayoría en oposición y entonces a ella le tocaba explicarle a la gente cuál era la situación en la Asamblea Legislativa y sobre todo alertar a la ciudadanía de decisiones que no eran correctas. Me parece que hoy tenemos la ventaja de que lo vamos a hacer digamos con mucha más tranquilidad porque va a depender mucho de nuestro esfuerzo el que los proyectos avancen. Y lo que sí le estaríamos diciendo a ellos es qué creemos, por qué lo creemos y cómo le beneficia a la gente. Y esa comunicación sí va a estar disponible para los costarricenses. ¿Y lo va a liderar usted esa comunicación o le corresponderá ese rol? Yo creo que hay, digamos, mucho expertise en esta Asamblea Legislativa, en la conformación de nuestra fracción. Vamos a decir lo que le corresponde al jefe de fracción, pero también vamos a darle espacio a los diputados para que ellos también puedan participar. Hay especialistas. A ver, Gerald Bogantes es especialista en temas laborales. Bueno, cuando estemos discutiendo temas laborales, le daremos espacio a ellos. Hay otros temas en los cuales legales, doña Marta Esquivel, don José Miguel Villalobos, tienen el conocimiento necesario para poder aportar y yo creo que eso nos va a permitir a todos tener mucho más cercanía con la gente, pero también mostrarles qué estamos pensando y a qué le apostamos cuando vamos en una dirección. Don Nogui, bueno, y entrando en un campo que usted conoce bastante bien, ¿usted considera que se debe mejorar la recaudación de impuestos en el país? Y si es así, ¿cómo lograrlo sin tener nuevos impuestos? Es la pregunta. A ver, yo creo que hay varias cosas que tenemos que hacer. Lo primero es darle músculo a la tributación. Nosotros tenemos un sistema que no es bueno ni para el que cobra ni para el que paga, que se vuelve difícil pagar. Y voy a decirte qué es. Hoy puedes pagar muy fácil, pero si te atrasas, ya la cosa se complica. Bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar la gestión? También estamos analizando mecanismos para poder aprovechar lo que tenemos hoy. Factura digital, por ejemplo, nos ha permitido identificar algunos huecos en la información y poder saber que
hay empresas que facturan para generarle un gasto a otras empresas sin tener una actividad, y eso lo vamos a empezar a perseguir. Pero también la gestión de cobro. Cuando todavía era ministro de Hacienda, un día le pregunto al director de tributación, dígame una cosa, ¿nosotros qué hacemos con la cartera morosa? Y se quedó dudando y me dijo, bueno, no mucho, ¿verdad? Pues empezamos a cruzar la información y el primer año recuperamos 50.000 millones de colones que no teníamos, el siguiente año 85.000 millones que no teníamos, y eso, digamos, mejora la recaudación. Pero también nos dimos cuenta de que habían personas que borraban deudas y las tenemos acusadas. Pero le voy a decir algo que es terrible. Una de las personas que tenemos acusadas la reinstaló el Tribunal de Servicio Civil. Así que tenemos a alguien que está acusada en el Ministerio Público, pero que sigue trabajando en el Ministerio de Hacienda. Yo creo que ese tipo de cosas hay que resolverlo. Y eso nos va a dar a nosotros el músculo, pero también a la gente la oportunidad de acercarse a pagar. Cosas como esta. Si usted se atrasa en renta, puede hacer un arreglo de pago. Pero si se atrasa en IVA, no puede hacer un arreglo de pago. Entonces yo creo que hay que empezar un poquito a equilibrar esas situaciones. O por ejemplo, cosas como esta. En algún momento, alguien decidió en el Ministerio de Hacienda que para poder hacer un arreglo de pago en un cobro judicial, había que pagar el 50% de la deuda. Bueno, hay gente que no lo podía pagar. Nosotros, dentro del espacio que nos daba el reglamento, bajamos el monto que había que pagarlo al 25%. Y eso lo que busca es que el contribuyente regularice su situación. Al final del día, ¿qué es lo más importante para el Ministerio de Hacienda? Que la gente pague y que se ponga al día. Una persona que no logra tener el monto para poder hacer el arreglo de pago, no va a regresar. Y yo creo que eso es lo importante. Y también darle músculo al Ministerio de Hacienda. No puede ser posible que el Ministerio de Hacienda, en una situación en donde una persona no paga impuestos, dure 6, 8 o 10 años para poder cumplir con las sanciones. No puede ser. Entonces yo creo que vamos a tener que sentarnos a discutir muy bien cuáles son los mecanismos que puedan equilibrar esta relación entre el contribuyente y tributación. Don Nogui, y algo que incluso se había mencionado, hay que revisar la ley de exoneraciones. Mire, eso es algo que nos acaba de decir el Fondo Monetario Internacional. Esta semana ha estado el fondo analizando mucho la situación. Le hemos explicado que políticamente es muy difícil aprobar impuestos y entonces ellos nos han planteado la necesidad de revisar exoneraciones. Pero voy a decirle algo, al inicio de esta administración, en el 2022, se aprobó una ley que obliga que cada 5 años hay que hacer un análisis de las exoneraciones y plantearle a la Asamblea Legislativa reformas que permitan eliminar aquellas exoneraciones cuyo beneficio es menor que el costo que significa tenerlas. Y vamos a tener, probablemente no en este primer año, pero sí en el 2027, una propuesta de eliminación de exoneraciones. ¿Y qué sucede con zonas francas, por ejemplo, que es un sector importante en crecimiento para el país? Mire, yo creo que Zonas Francas tiene una dinámica que muestra que ha sido importante la exoneración que tiene. Nosotros no nos hemos cuestionado la exoneración, lo que sí hemos hablado es de que la situación internacional tiende a tener impacto sobre los temas tributarios. El impuesto mínimo global, la ley de los Estados Unidos, en donde a las empresas le permite deducir los impuestos pagados en otros países, pero es solo un análisis. Nosotros no estamos planteando ponerle ningún impuesto a zona franca. Lo que queremos saber es cuál es el impacto que todas estas medidas tienen dentro de las empresas. Y ahí yo creo que pueden estar tranquilos que no vamos a estar yendo en la dirección de ponerle un impuesto. Don Nogui, ahora que usted menciona el contexto internacional, estamos en un momento con un contexto geopolítico complicado que está cambiando, que exige muchísimos retos a nivel país y esto nos obliga desde hace mucho tiempo, pero hoy más que nunca a ser más competitivos. Hay proyectos de ley además que están ahí esperando que podrían impulsar la competitividad del país. ¿Cuáles son esos? ¿Cómo pretenden impulsarlos? Mire, hablamos de alianzas público-privadas, la logística es fundamental para una empresa, o sea, llegar rápido a su mercado es fundamental y hoy tenemos complicaciones terribles, por ejemplo,
en, en Caldera. Imagínense que un barco que traía una empresa, una cooperativa grande para alimentar el ganado, tuvo que dar la vuelta y irse a Limón a descargar porque ya tenía muchos días de estar en puerto y no podía descargar. O por ejemplo los vehículos que vienen de China ya no se desembarcan en Caldera, sino que se desembarcan en Limón, para ponerle un ejemplo de este tipo de cosas. Pero también hay otros retos. El costo de las cargas sociales. Vamos a tener que tener una discusión importante sobre cómo vamos a equilibrar estas cargas. También tenemos que hablar sobre el costo de la electricidad. Y ahí algo que conversábamos antes de entrar en la conversación, armonización eléctrica es fundamental. ¿Por qué? Porque usted puede llegar y decir que la electricidad aquí es barata, sí, claro, pero cuando usted tiene más de 300 kWh ya se vuelve muy cara en comparación con otros países. Y perdón, la industria de hoy necesita electricidad constante y a buen precio, agua en cantidades importantes, logística y mano de obra calificada. Y yo creo que el reto del país en estos puntos todavía hay que resolverlo. Don Nogui, hablando de retos país, además, sistema de pensiones, régimen de invalidez, vejez y muerte, eso es un tema muy importante además. Es una discusión que debe darse en la Asamblea Legislativa. Mire, yo voy a decirle que el régimen de invalidez, vejez y muerte necesita una cirugía mayor. Y digo cirugía mayor porque no es tan simple como meterle más ingresos. El cambio demográfico en Costa Rica es vertiginoso. Costa Rica va a pasar de tener un 10% de la población mayor de 65 años a un 20% en 20 años. A Estados Unidos le va a tomar 60 años todavía. Y eso quiere decir que puede preparar su economía para esta transición. Nosotros ya no podemos. Y lo peor de todo es que el principal régimen de pensiones, que es el de la Caja Costarricense de Seguro Social, da una pensión que está por encima de los aportes que hace. Y ahí hay temas que vamos a tener que discutir de manera profunda. ¿Cuál va a ser esa tasa de reemplazo? Porque debimos haber hecho reformas desde el 2000 que se creó el pilar del régimen obligatorio de pensión complementaria. Y hoy tenemos una situación en donde decirle a alguien que se tiene que retirar, que tiene un salario de 500,000 colones y que después le vas a dar 200,000 colones una vez que se pensiona, tiene trascendencia, porque tiene un impacto muy importante sobre su capacidad de consumo. Y ahí el tema de la pensión complementaria es fundamental. Y pensión como flujo, no como aporte, porque el problema es la longevidad, que ese es el otro problema. No solamente es el tema de qué tan rápido envejecemos porque tenemos menos niños, sino cuántos años vivimos. Yo voy a decirte, nosotros más o menos cotizamos 38 años y medio, pero hoy la expectativa de vida condicionada, que es cuántos años vivo yo después de los 65 años, es de 20 años para los hombres y de 22 años para las mujeres. Eso quiere decir que lo que cotizaste durante esos 38 años tiene que ser suficiente para poder darte una pensión por 20 años en promedio. En las últimas elecciones estas, había una persona que tenía 118 años en este país. Entonces, entender cuánto vamos a durar, ¿verdad? Y de cómo tenemos que prepararnos. Ya no alcanza solo la caja, ya no alcanza solo el régimen de pensión complementaria. Vamos a tener que crear un ahorro, todos nosotros, para poder asegurarnos una calidad de vida importante. Un ahorro voluntario. Un ahorro voluntario. Porque voy a decirte algo. ¿Sabe cuál es la expectativa de vida saludable de los costarricenses? 78 años. O sea, vamos a estar muy bien hasta los 78 años, ahí empezamos un poquito a padecer y entonces vamos a tener que tener plata para poder hacerle frente a las medicinas, a las cosas que vamos a requerir en esta última etapa de la vida. Don Nogui, y sumémosle a esto una discusión que al parecer, por lo que estamos viendo en este momento, va a heredar esta Asamblea Legislativa, es la devolución del ROP. Es un tema que se ha estado discutiendo y que está por ahí, por supuesto, muy pendiente. Mire, yo voy a decirle que tengo una gran preocupación. Durante toda esta administración, en la Asamblea Legislativa se discutió sin datos.
se discutió sin saber las consecuencias, se discutió sin ver el impacto que tiene sobre los jóvenes. Es que yo le voy a decir cuál es el problema. Necesitamos justicia intergeneracional. No se vale que tengamos una generación que va a recibir un beneficio generándole un perjuicio a otra generación. Y yo creo que esta conversación que hoy se da en la Asamblea Legislativa muestra temas que tienen que resolverse. ¿Cuál es el impacto del retiro total si se aprueba? Sobre la inflación, sobre las tasas de interés que tienen las personas. O sea, la gente va a sufrir. Voy a contarle qué me pasó ahora que estaba en esta campaña. Se me acercó una señora y me dice, vea, quiero agradecerle todo lo que ustedes han hecho en este gobierno. Nosotros teníamos un crédito de vivienda y la tasa de interés subió tanto que ya no lo podíamos pagar. Somos 6 en la casa, tenemos solo un ingreso. Pero la cuota empezó a bajar. El último mes bajó 6,000 colones. Y me quedé pensando, una familia de 6 con un solo ingreso, ¿qué significan 6,000 colones? Y dije, pucha, 1 kilo de carne en la mesa de estas personas. ¿Cómo nos sentiremos nosotros si por hacer o tomar esta decisión de entregar el ROP, esas personas pierdan ese kilo de carne de su mesa? Don Nogui, ¿y qué le dice usted? Porque el argumento de quienes piden esta devolución es que es el dinero que han ahorrado también por muchos años yo le voy a decir, que quieren administrarlo por sus propios medios. Vea, ¿Qué les podría decir? Yo le voy a decir que hay dos cosas importantes. La primera, en el 2000, cuando empieza la discusión, yo estaba en la Asamblea Legislativa. Fue un acuerdo tripartito, gobierno, empresarios y trabajadores. Y todos estuvieron de acuerdo que era una pensión. Nadie dijo que era un ahorro. Entonces, es muy vacilón venir 26 años después a decir que es tu plata. Claro que es tu plata, pero se hizo para una pensión, no se hizo para un retiro de una única vez. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el régimen de invalidez, vejez y muerte, desde el 2000 sabíamos que iba a pasar lo que hoy dicen. Vea, el horizonte para reformar el régimen de invalidez, vejez y muerte es de aproximadamente 6 años. Si no hacemos algo en los próximos 6 años, vamos a tener consecuencias gravísimas para las personas que están en el proceso de pensión. Eso es poco tiempo. Muy poco tiempo, pero no es entregándole un pilar que tiene la gente para poder tener un flujo que vamos a resolver ese problema. Porque le voy a decir algo, no es tan buena idea. Yo voy a decirle que si usted llega y se pone a preguntarle a las personas cuánta gente perdió plata con Copeservidores, gente que perdió todos sus ahorros. ¿Ah? Y además, voy a contarle otra anécdota. Dentro de estas caminatas me encontré a un señor en el Parque de Moravia. Estábamos conversando y una señora sacó el tema colación y él dice, vea, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tuve un accidente, me pensioné por invalidez. En ese 2019 me dieron 11 millones de colones. 2 años después no tenía un 5. ¿Por qué? Porque me fui a comer con la familia, lo disfruté. Hoy desearía tener un flujo. Y eso es lo que uno tiene que ponerse a pensar. ¿Qué significa un flujo? Yo te voy a decir, un flujo significa para pagar el agua, para pagar el teléfono, para pagar la casa, para pagar las cosas que usted necesita. La pregunta es, si yo llego y lo recibo en un solo momento, ¿qué es lo que me va a pasar? Y yo creo que ahí el ejemplo del Señor es muy aleccionador. Don Nogui, usted lo mencionaba ahora, Copeservidores, uno de los casos. Hay un tema que usted ha mencionado, el Fondo de Garantías del Sistema Bancario, también debería discutirse. Estamos completamente de acuerdo, no solamente lo decimos nosotros, el Fondo Monetario Internacional nos lo recordó, es un proyecto que está en la Asamblea Legislativa y yo creo que la protección de los ahorrantes es fundamental. Nosotros cada vez tenemos un sistema bancario particularmente, porque tiene que ver con eso, que ha crecido, que guarda un ahorro importante de los costarricenses y que tenemos que asegurarle que los costarricenses, en la eventualidad de que ocurra una situación de estas, podamos resolver. Y podamos resolver similar a como se resolvió en el caso de Copeservidores, más o menos, en donde se pueda coger la cartera que está bien y separar de la cartera que está mal, y sea a través del gobierno o sea a través de unos inversionistas
capitalizar el banco bueno, para decirlo de alguna manera, y liquidar el banco malo. Y así lo que hacemos es proteger al ahorrante. Eso es lo que buscamos, que no sea necesario entrar directamente al fondo de garantías, porque el fondo de garantías solo protege hasta aproximadamente 6 millones de colones. Entonces, la persona que tiene un poco más de eso, va a tener que ir a ver cómo lo hace para recuperarlo, así como les pasó a la gente con Copeservidores. ¿Por qué? Porque en este caso el Banco Popular compró la parte de la cartera que era importante y le pagó a los ahorrantes, pero algo perdieron y eso hay que tratar de evitarlo. Don Nogui, se nos acaba el tiempo, pero hay un tema también que creo que es importante mencionar, su posición con respecto a la regla fiscal. Usted ha indicado que más bien hay que fortalecerla, no debilitarla. Explíquenos un poco más acerca de esa percepción suya. Yo creo que hay varios temas aquí importantes. La regla fiscal es un mecanismo para controlar el gasto. ¿Por qué? Porque en Costa Rica nosotros tenemos un déficit financiero. Déficit financiero significa que la plata no nos alcanza, que siempre pedimos un poco más prestado. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el gasto crezca menos que lo que crece la economía. ¿Por qué? Porque la economía determina cuánto es la recaudación. Ahí yo creo que tenemos algo importante que hacer en la regla. También decir que la regla nos permite tener un ancla y esa ancla nos permite a nosotros tener una mejor planificación de priorizar gasto. Y ahí nosotros vamos a decir, la regla para el presupuesto completo crece un 4%, pero nosotros queremos más gasto en educación, que crezca un 5%, que crezca un 10%. Bueno, ¿a qué le tengo que rebajar gasto para poder cumplir con la regla? Eso es importante. Yo por eso nunca estuve de acuerdo con que se estuvieran excluyendo gastos de regla, porque al final del día el límite que tenemos nosotros es nuestra capacidad de endeudamiento y la recaudación que podamos tener. Si estamos por encima de eso, vamos a tener lo que tuvimos nosotros. A ver, antes de el 2008, que empieza la crisis, teníamos una relación deuda-PIB como del 25%, 24%. Terminamos en el 68% en el 2021 y este gobierno se ha esforzado mucho por reducirlo. ¿Por qué por reducirlo? Por dos razones. Porque se vuelve cara la deuda, pero yo tengo que pagar los intereses. Un Estado no puede no pagar. Y entonces empieza a comerse el espacio para el gasto social. Entre más gastamos en intereses, más estrujamos el gasto. Y eso no es razonable ni es adecuado para un país que requiere inversión pública, que requiere infraestructura, que requiere educación, que requiere darle soporte a los grupos más vulnerables. Bueno, el pago de intereses desplaza ese gasto. Don Nogui, bueno, finalmente regreso básicamente a una pregunta muy similar a la que iniciamos. Usted conoce bien el teje-maneje de la Asamblea Legislativa, del reglamento. Incluso en algún momento, hace algunas semanas, proponía un diputado sesionar los viernes. ¿Qué proponen ustedes? Porque también se habla de cómo hacer más eficiente la discusión, la aprobación de proyectos, sobre todo cuando hay tantos temas que el país requiere. Mire, nosotros vamos a plantearnos una reforma al reglamento, pero se requieren 38 votos. Si no tenemos los 38 votos, vamos a usar las herramientas que tiene el reglamento. Un ejemplo, el reglamento de la Asamblea Legislativa dice que usted no puede levantar la sesión antes de las 6 de la tarde. Pero resulta que en este cuatrienio, con los dedos de la mano contamos los días que trabajaron más de las 6. Parecía como la escuela, que ya la gente cuando va a tocar el timbre empieza a recoger todo y ya no apunta. Bueno, no puede ser posible eso. Si hay discusiones importantes, vamos a llevar la sesión hasta las 8, las 9, las 10, las 11, las 11:55, que es lo que nos permite pasarlo. ¿Pero por qué? Porque tenemos que resolver. Los costarricenses están esperando que resolvamos. No puede ser posible que usted tenga mociones que tienen que discutirse y usted a las 6 se levante, haya discutido 5 mociones, 10 mociones, 20 mociones, y haya un grupo importante. No, hay que resolver. Y eso me parece muy, muy importante. Y lo segundo es decirte algo. La Asamblea también tiene una parte administrativa. Y esa parte administrativa requiere ser bien gerenciada. A mí me parece que no hemos hecho el trabajo de manera correcta. Vamos a asumir la responsabilidad
de poder organizar mejor la Asamblea Legislativa y de poder analizar la conveniencia o no de toda la estructura que tienen hoy y que han venido construyendo en los últimos años. Eso me parece que es importante para mostrar no solamente que la Asamblea tiene un interés genuino de funcionar bien, sino que también tiene que ser transparente y mostrar resultados. Y resultados significa ser eficiente. Y si nos está sobrando plata, que sea el Estado el que la reciba y no el Ministerio y no la Asamblea Legislativa la que use eso como un gasto del cual puede echar mano. Muchas gracias, don Nogui Acosta, por acompañarnos en esta mesa de análisis, por esta conversación. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para cuando nos necesiten. Gracias, don Nogui. Gracias por continuar informándose con nosotros. ¿Y usted construiría su casa con bambú? Bueno, Costa Rica podría cambiar la forma de construir viviendas y atender brechas sociales si avanza un proyecto de ley de la Universidad Nacional que propone el bambú como recurso clave para la vivienda de interés social. Este proyecto fue presentado ante la Asamblea Legislativa, el cual no solo busca dar un techo digno a las familias, sino que también daría más empleo a las zonas rurales con nuevas oportunidades para las personas del campo. Esta iniciativa se apoya en conocimientos técnicos, el cuidado del ambiente y la experiencia también de otros países. Hemos discutido la necesidad que existe de vivienda social, pero asociada a materiales de construcción amigables con el ambiente, que tengan una huella ecológica mucho más baja. Dentro de esto sale el bambú, ¿verdad?, como una propuesta constructiva diferente que puede generar diferentes encadenamientos productivos. Y una operación contra el abuso sexual infantil coordinada por Interpol en 9 países de Latinoamérica y el Caribe permitió rescatar en Costa Rica a una menor de edad cuyo agresor se hacía pasar por una celebridad en Internet. 60 personas fueron detenidas, incluida una madre acusada de abusar de sus hijos y un sujeto que se hacía pasar por una celebridad en línea durante una operación contra el abuso sexual infantil coordinada por Interpol. Que empezaron en febrero del 2025 y terminaron en enero de este año, se logró realizar 8 allanamientos y 18 detenidos por diversos casos. En Costa Rica la investigación localizó a un menor cuyo agresor se hizo pasar inicialmente por una celebridad en Internet y luego utilizó tácticas de captación y amenazas contra su familia para mantener el control sobre ella. Según Interpol, los sospechosos tenían distintos niveles de cercanía con las víctimas, entre ellos figuran familiares, amigos, vecinos, educadores, así como agresores que operaban en línea y viajeros extranjeros. La operación fue denominada Eclipse y duró al menos 11 meses. Y ante un intento de ampliar construcciones precarias en un terreno privado en Pavas, colindante con Escazú, la Policía Municipal de San José realizó un operativo preventivo. Durante la intervención se efectuaron acciones de control con apoyo de maquinaria municipal con el objetivo de evitar la ocupación ilegal del terreno y la formación, además de asentamientos irregulares. La Municipalidad de San José continuará con operativos para recuperar terrenos y erradicar narcoprecarios en coordinación con otras autoridades. Actuamos de manera inmediata, procedimos con maquinaria y policías de la Municipalidad de San José a realizar la intervención y la demolición de estructuras y mantenemos vigilancia en el sector para evitar el avance de estructuras precarizadas en distritos tan populosos. Los delitos de estafa vinculados al uso de páginas web falsas aumentaron durante el último año, según datos de la Policía Judicial. Ante esta situación, especialistas emitieron una serie de recomendaciones para evitar que usted caiga en este tipo de engaños. Las autoridades judiciales alertaron sobre el uso de páginas web falsas como una de las modalidades utilizadas por los delincuentes para cometer estafas en el país. Este mecanismo forma parte del aumento de los fraudes denunciados ante el organismo de investigación judicial durante el último año. Las víctimas acceden a estas páginas o correos que les mandan desde una simulada persona física o jurídica, y así de esa manera pues le roban la información, le roban las credenciales
de las diferentes páginas donde tengan. Según la Policía Judicial, durante 2025 se registraron 33.153 denuncias por fraude, lo que representa un incremento del 8,9% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 30.443 casos. Las estadísticas indican que en Costa Rica se denuncia un fraude cada 16 minutos, lo que equivale a cerca de 90 reportes diarios ante las autoridades. Verificar con mucho cuidado el enlace o la URL que aparece en la barra de dirección de su navegador para cerciorarse que usted está en la entidad legítima, sin descartar también llamar a la entidad financiera. El OIJ también señala que los lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, mientras que el rango horario con mayor incidencia se ubica entre las 12 del mediodía y las 2:59 de la tarde. Transita con frecuencia por circunvalación, preste mucha atención porque en las próximas horas habrá cambios en el paso sobre el río María Aguilar y se aplicarán cierres con desvíos. La construcción del nuevo puente sobre el río María Aguilar traerá cambios importantes para quienes transiten por la circunvalación. El MOP anunció el cierre de la rampa sur a partir de este jueves, medida que se mantendrá hasta que finalicen las obras. Además, entre las 2 y las 5 de la madrugada de este viernes se aplicarán cierres totales en los 4 carriles de circunvalación en el tramo frente al Parque de la Paz, como parte de los trabajos del proyecto. A partir de este jueves 5 de marzo daremos el cierre de la rampa sur. Y a partir del viernes 6 de marzo, el cierre de los carriles sobre el viaducto, lo que habrá una modificación en el plan de manejo de tránsito. Ante estos cierres, los conductores deberán planificar sus recorridos y utilizar rutas alternas. Además, a partir del viernes y hasta el tercer trimestre del 2026, la circulación en el sector intervenido se reducirá a un carril por sentido, quiere decir uno hacia Tillo y otro hacia Zapote. Mientras avanzan las obras, también se van a habilitar 2 carriles en la rampa norte, que va a permitir el acceso desde circunvalación hacia la rotonda de la Y. Y una nueva obra busca reducir las inundaciones en la quebrada Los Negritos, que afecta a sectores de Montes de Oca y San José. El proyecto contempla la construcción de un túnel de 300 metros de longitud y 3.5 metros de diámetro, que permitiría aumentar la capacidad del cauce y evitar rebalses durante las fuertes lluvias. La intervención tendrá una inversión estimada de $13.8 millones y formaría parte de un plan para solucionar los problemas que dejó el colapso de la infraestructura instalada en los años 90. 12 millones, ya estaríamos hablando de casi $14 millones que costaría este túnel del ICE, que sí le daría una solución prácticamente definitiva a la problemática que tenemos de inundaciones. Es que hay que hacer este análisis no solo para la quebrada de Los Negritos, sino en forma integral. La zona norte del país registra un brote de rabia paralítica bovina en el cantón de Upala, donde 8 animales murieron a causa de esta enfermedad. Como medida preventiva, 231 animales se mantienen bajo vigilancia sanitaria, mientras que avanza la vacunación de otros que estuvieron expuestos. Personal técnico se encuentra en la zona dando seguimiento para evitar la propagación del virus. La rabia paralítica bovina afecta el sistema nervioso y puede ser mortal. SENASA pidió a los productores mantener la vacunación al día y reportar de inmediato cualquier síntoma neurológico. Y la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental junto al OIJ dirigieron 6 allanamientos para asegurar evidencia y rescatar animales silvestres en lugares turísticos de Upala. Según el Ministerio Público, estos sitios promovían la interacción con fauna sin tener autorización. Algunos de los animales que se encontraron en el sitio fueron dantas, ranas, perezosos y serpientes. En el caso de los perezosos, algunos tenían limados sus dientes o incluso blanqueados, lo cual no es normal en esta especie, pues lo normal es que tengan los dientes oscuros, negros, por el tipo de alimentación natural de ellos. La danta estaba totalmente mascotizada, es decir, totalmente perdió el temor de interactuar con animales. Y a partir de octubre, cualquier persona mayor de 15 años que desee aplicarse una vacuna de refuerzo contra el sarampión podrá recibirla por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó que de manera voluntaria cualquier costarricense mayor de 15 años podrá recibir la vacuna de refuerzo contra la sarampión.
La medida busca reducir el impacto del virus en el país debido al avance de la enfermedad en otras naciones del continente. Pueden ir a la Caja Costarricense de Seguro Social o al ente privado, ¿verdad?, y vacunarse. Eso con respecto a ese cambio. Y van, digamos, ya probablemente para el otro gobierno entrante se les va a estar informando, pero quedó ahí en el acuerdo que el refuerzo nacional no dependiente del viaje va a quedar para octubre de este año. Durante el anuncio de esta nueva medida, el Ministerio de Salud aprovechó para desmentir una supuesta contaminación del agua denunciada por ARECEP, alegando que la metodología empleada era incorrecta. Las muestras tomadas no fueron exactamente en puntos donde usted muestrea que el agua tenga o no calidad. Tomaron muestreos en tanques privados, tomaron muestreos en tomas antes del tratamiento. Lo que usted haga antes de un tratamiento de agua potable podría tener eventual contaminación. Para eso hacemos procesos de tratamiento. Tomaron muestras en zonas donde las plantas potabilizadoras estaban fuera de su uso. Salud cuestionó el muestreo, asegurando que existían inconsistencias en el informe realizado por el ente regulador. Funcionarios señalados por presuntos delitos relacionados a malversación de fondos del limbo podrían enfrentar consecuencias hasta el próximo gobierno. Tanto la Gerencia General del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Marco Hidalgo, como la encargada de comunicación, Tatiana Mora, fueron señalados múltiples veces en un informe confidencial que denuncia un posible riesgo de malversación de fondos dentro de la institución. Sin embargo, dichos funcionarios podrían enfrentar consecuencias hasta la llegada del próximo gobierno. Esto según confirmó la presidenta ejecutiva del limbo. Una vez que culminen las investigaciones, pues nosotros evidentemente estaremos tomando decisiones. En los casos que haya que tomar decisiones, cambiaremos las cosas que haya que cambiar y se le remitirá un informe final al señor presidente o en este caso, eventualmente a la señora presidente electa. Según comentó Madrigal, los periodos de investigación podrían tardar hasta 3 meses en completarse. Y se están realizando hasta ahora, ya que la Junta Directiva no conocía el informe por estar incompleta. Y cuando yo ingreso al limbo, yo me encuentro muchos procesos engavetados, archivados, suspendidos. Todos fueron reactivados, todos están en curso y los estamos manejando. Actualmente, la auditoría interna del limbo se encuentra en investigaciones contra dichos funcionarios. Y un estudio advierte sobre señales de alerta en la educación primaria, docentes con alta carga laboral, desgaste emocional y retos en su desarrollo profesional. El conocimiento pedagógico del profesorado de primaria presenta debilidades. Las condiciones laborales no son las más adecuadas y la infraestructura educativa muestra niveles de satisfacción apenas moderados. Estos son algunos de los hallazgos de la encuesta sobre el conocimiento profesional docente elaborado por el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional. La mayoría de elementos conforman un paquete de hallazgos donde todos tienen un valor muy importante y el mayor es que hay que invertir más en educación. Verá que hay algunos puntos álgidos que debemos volver la vista y casi como declarar una emergencia a nivel nacional. La investigación basada en un análisis integral del bienestar docente evidenció resultados negativos en cuanto a la sobrecarga laboral del profesorado. Lo que han reflejado los números al día de hoy es fundamentalmente que para el docente en general, más del 80% como usted lo mencionaba, la verdad es que la carga fuera del aula se está convirtiendo en un lastre. Ante este panorama, la Universidad Nacional impulsa 4 proyectos para atender desafíos del sistema educativo, enfocados en el bienestar docente, fortalecimiento de la enseñanza de la matemática y convivencia escolar, así como orientación vocacional. Queremos abordar sobre todo el conocimiento matemático, apoyarlo, dar capacitaciones para que estos docentes estén mejor preparados, no solo en metodologías, sino también en conocimiento. Las iniciativas buscan generar evidencia para la toma de decisiones en políticas. Bueno, así llegamos al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches.